Entonces, vamos a concluir con la clase de flavonoides, ¿de acuerdo? Habíamos quedado que una herramienta muy importante para poder elucidar flavonoides es la espectroscopía ultravioleta visible. Y que la espectroscopía ultravioleta visible nos va a dar en el espectro dos bandas. La banda 2, que corresponde al anillo A, y es llamada banda del benzoilo. Esta banda está entre 240 y 285 nanómetros. Y la banda 1 es la banda que corresponde al grupo cinamoil, derivado del ácido cinámico, al anillo B y la cadena de 3 carbonos, como observan en la diapositiva. Esta banda 1 está entre 300 a 560 nanómetros. Los flavonoides con más desplazamiento que ya llega al visible son, por ejemplo, las antocianinas. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, este espectro en el UV visible, ¿para qué me va a servir? Para indicar qué tipo de flavonoide se está analizando y cuál es el modelo de oxigenación, considerando que un flavonoide, los grupos funcionales son hidroxilos, metoxilos y en algunos casos oxígenos de azúcares. ¿De acuerdo? Entonces, la banda 2 me está indicando cambios en la sustitución del anillo A. ¿De acuerdo? Y la banda 1 me va a indicar cambios en la sustitución del anillo B y de la cadena de 3 carbonos o anillo C, si es que lo hubiera. Por otro lado, ahí a la derecha ven ustedes cómo se presenta un espectro en el UV visible para un flavonoide. Sin embargo, esa figura que he puesto es el espectro que presentan solamente las isoflavonas, las dihidroflavonas y los dihidroflavonoles. En ese espectro, entonces, para esos tres tipos de flavonoides que acabo de mencionar, la banda 2 es de mayor intensidad que la banda 1. En el resto de flavonoides es al revés. En el resto de flavonoides, la banda 1 es más intensa que la banda 2. ¿De acuerdo? Entonces, el espectro que está allí, repito, a la derecha, me está representando cómo se observan las bandas en las dihidroflavonas, en las isoflavonas y en los dihidroflavonoles, donde observo que la banda 2 es más intensa que la banda 1, o la banda 1 es de menor intensidad que la banda 2. Como les decía también, el desplazamiento que se observa en la banda 1, entonces, me va a indicar el tipo de sustitución que hay en el anillo B o en la cadena C3. Por lo tanto, si hablamos de un flavonol, ya en la clase pasada, se caracteriza porque tiene un doble enlace en posición 2 y un hidroxilo en posición 3. ¿De acuerdo? Ese hidroxilo lo puede tener libre o lo puede tener glicosidado, como es en el caso de la rutina. Si este hidroxilo se encuentra sustituido en 3, mediante un enlace glicosídico, por ejemplo, una 3O sustitución, la banda 1 vamos a observar entre 330 y 360 nanómetros. Pero si ese hidroxilo está libre, ese hidroxilo de 3 está libre, hay un desplazamiento batocrómico y la vemos entre 350 y 385 a mayor longitud de onda. Como les decía, estos son los espectros propios de flavonoides. Miren, por ejemplo, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, en los cuales vemos que la banda 1 tiene más intensidad que la banda 2, excepto en los dihidroflavonoles, que viene a ser la segunda banda, ¿no? Y en las isoflavonas, aquí me faltarían las dihidroflavonas, en las cuales la banda 1 tiene menor intensidad que la banda 2. En esta tabla estamos viendo los desplazamientos característicos de tanto la banda 2 como la banda 1 y los principales tipos de flavonoides. Tenemos desde flavonas, flavonoles, isoflavonas,
con diferente tipo de sustitución, chalconas, auronas, y las antocianidinas o antocianinas, según sean a glucón o glicósidos, que les decía, la banda 1 está desplazada ya hacia el visible, ¿no? Igual en el caso de las auronas, un poquito desplazadas al visible. Por otro lado, estamos observando también allí, en el caso de las isoflavonas, ¿no? Como la banda 1, ¿no? Es menos intensa, es casi un hombro. Aquí está, es un hombro, esta H significa hombro porque es poco intensa, y la banda 2 es más intensa. Eso es característico de las isoflavonas. Bien, por otro lado habíamos mencionado los de sustitución. Ya hemos hablado de los desplazamientos de la banda 2 y de la banda 1 que me van a indicar cambios en el anillo A o en el anillo B y C respectivamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una oxigenación adicional va a causar siempre desplazamientos batocrómicos, ¿de acuerdo? Sea en la banda 2 o en la banda 1, va a depender dónde se encuentre esa oxigenación adicional. En cambio, una metilación o una glicosilación, principalmente de 3, de 5, de 7 y de 4', va a causar desplazamientos ipsocrómicos. Entonces, los hidroxilos causan desplazamientos batocrómicos, las glicosilaciones y las metilaciones causan desplazamientos ipsocrómicos. Por otro lado, se pueden emplear los reactivos de desplazamiento y entonces les decía, el acetato de sodio, por ejemplo, como lo ven en la diapositiva, que es un reactivo de desplazamiento, va a producir un desplazamiento de la señal en la banda 2. ¿Por qué? Porque va a ionizar a ese hidroxilo de posición 7 principalmente, que es el más ácido de los flavonoides. O sea, anula el efecto de ese hidroxilo 7 en el espectro. ¿De acuerdo? También reacciona con los otros hidroxilos, pero principalmente con el hidroxilo de posición 7. Por otro lado, en las flavonas y en algunos flavonoles, si hay un hidroxilo entre 3' y en 4', a veces en la banda 2 se muestra un hombro, un segundo pico en la banda 2. ¿De acuerdo? Además, allí estamos viendo el otro reactivo de desplazamiento, que viene a ser el cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio es muy importante porque me va a identificar los hidroxilos que están en posición orto y también los hidroxilos que están vecinos al carbonilo de C4. A esos hidroxilos vecinos al carbonilo de C4, es decir, a los hidroxilos que están en C3, aquí, o en C5, se les llama hidroxilos peri-alcarbonilo. Entonces, estos son reconocidos con el cloruro de aluminio. Pero, ¿cómo se diferencian si son orto o si son peri-alcarbonilo? Cuando se le adiciona un ácido. Si se le adiciona un ácido, el complejo que se forma con cloruro de aluminio y los hidroxilos orto se rompe. Pero ese complejo formado con el cloruro de aluminio y los hidroxilos peri permanece inalterable. Aquí estoy explicando qué ocurre con cada uno, ¿no? Forma quelatos con los hidroxilos adyacentes en C3 y en C5 y los desplazamientos que generan. Estos son aproximaciones de desplazamientos, ¿no? Dependiendo del modelo de hidroxilación del flavonoide, estos desplazamientos pueden variar, ¿no? También forma quelatos con los hidroxilos en orto, pero que son inestables, ¿no? Y aquí algunos desplazamientos que se han encontrado, por ejemplo,
en flavonas o en flavonoles 5 hidroxilados y 6 oxigenados, de 17 a 20 nanómetros. ¿No? Y de 50 a 60 si es una flavona o un flavonol con o sin hidroxilo en 5. Entonces, el desplazamiento de los flavonoles es mayor que las flavonas 5 hidroxiladas, mayor que los ortodihidroxilos, y esto es mayor que los tris-hidroxiflavonoles. En esta diapositiva pueden observar las estructuras que se generan con el reactivo de desplazamiento cloruro de aluminio, tanto en orto como en posición peri, y cómo el ácido clorhídrico rompe el complejo formado en orto, pero no rompe el complejo formado en peri. Otro reactivo importante es el acetato de sodio, que lo hemos mencionado. El acetato de sodio puede hidroxilar, puede reaccionar con los hidroxilos de 7, de 3 y de 4'. ¿De acuerdo? Pero es muy importante para poder reconocer principalmente el hidroxilo de 7, que es el hidroxilo más ácido del flavonoide por resonancia, ¿no? Entonces, si este acetato de sodio ioniza a este hidroxilo C7, se va a producir un desplazamiento batocrómico de 5 a 20 nanómetros y los flavonoles de 60 nanómetros. Bien, ¿qué ocurre cuando adiciono la muestra acetato de sodio más ácido bórico? Vamos a observar que el ácido bórico le retorna el hidrógeno que el acetato de sodio ha ionizado y por lo tanto el desplazamiento, la longitud de onda en la banda 2 vuelve a la longitud de onda inicial que tenía cuando la muestra se disolvió en metanol. ¿De acuerdo? ¿Eso que me está indicando? Si el lambda de la banda 2 regresa al inicial, me está indicando que en posición 7 había un hidroxilo que ha sido adicionado por el ácido bórico, después de haber sido ionizado por el acetato de sodio. El ácido bórico solo también reacciona con los hidroxilos orto, produce desplazamientos batocrómicos en la banda 1 de 12 a 36 nanómetros. Si ese está en el anillo D, si es un desplazamiento menor, probablemente el hidroxilo está en el anillo A, ¿no? Hay ejemplos de desplazamientos para los diferentes núcleos de flavonoides. El metóxido de sodio también produce ionización de los hidroxilos, pero principalmente de 3 y de 4'. ¿De acuerdo? Ahí están los diferentes tipos de desplazamientos que genera, y las 7 hidroxiflavonas generan una banda 3 a 330 nanómetros con este reactivo de desplazamiento. Bien, dentro de las técnicas espectroscópicas y espectrométricas son importantes la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear, sobre todo cuando el flavonoide es nuevo. En el IR hay mucho solapamiento por los grupos iguales, los hidroxilos, los metoxilos que se presentan. Entonces no ayuda. Lo principal es masas y resonancia magnética nuclear. Aquí algunas señales propias de flavonoides. Por ejemplo, los grupos metoxilo, que dan desplazamientos entre 3,7 a 4,1, singletes. Los hidrógenos de muchos azúcares, entre 3,5 a 4. El grupo metilendioxi, que tiene una multiplicidad de singlete o singulete en 6,0.
por la presencia de los dos átomos de oxígeno, los protones aromáticos de A y de B entre 6 y 8, los etilos de los prenilos en 1.7, en las flavanonas el hidrógeno 3, no hay doble enlace, recuerden, el hidrógeno 3 entre 2 a 3, multiplete, y los hidroxilos en derivados no oscilados dan entre 9,5 y 2,5. Por otro lado, es importante en los isoflavonoides, en las isoflavonas, ver que hay un hidroxilo en posición 2 porque el anillo B ha pasado a posición 3. Entonces, en posición 2 hay un hidrógeno. Y ese hidrógeno está entre 7,5 y 8. Es característico de las isoflavonas. Aquí los desplazamientos de carbono de los flavonoides, recuerden que son carbonos sp2, ¿no? Por ejemplo, el carbonilo entre 210 y 170 partes por millón. También se diferencian los alifáticos, que son sp3, de los aromáticos y olefinas, que son sp2. Por ejemplo, los alifáticos de los azúcares, que están además oxigenados entre 83 a 69, los alifáticos no oxigenados, por ejemplo, C2 y C3 de una flavanona, entre 80 a 40. Y los aromáticos y olefinas, los sp2, depende si están oxigenados o no oxigenados. Y además depende si la oxigenación está en ortopara o no está en ortopara. Igual con los no oxigenados, ¿no? El grupo metoxilo entre 55 a 63, los carbonos sp3, carbonos metílicos entre 17 a 20, y ahí están los diferentes desplazamientos de una cadena de isopropenilo, por ejemplo. El CH2 a 21 partes por millón, el CH a 122, el carbono con el doble enlace a 131 y los metilos a 18 partes por millón. Este es el desplazamiento, por ejemplo, de la genisteína. La genisteína es una isoflavona, ¿de acuerdo? Entonces yo les decía que en la isoflavona una señal característica en el protón es el hidrógeno 2, porque el anillo B está en posición 3. Este hidrógeno 2 está en más de entre 7 y 8, como habíamos visto acá. Entre 7,5 y 8 partes por millón. Y eso es lo que estamos observando aquí. Este hidrógeno 2 está a más de 7,5 partes por millón. Por otro lado, tenemos los hidrógenos 2 y 6, que tienen la misma señal. Están aproximadamente entre 7 a 7,5, 2 y 6 prima, 3 y 5 prima, aproximadamente a 6,7, los hidrógenos 6 del anillo A, 6 y 8, que están a 6,2 aproximadamente. La espectrometría de masas va a detectar iones en fase gaseosa, ioniza moléculas, las convierte en iones, cationes, que se separan cuando son acelerados por un analizador de masa. Entonces lo que se observa, lo que se mide es la relación masa-carga de los iones. En el caso de flavonoides ya hay esquemas de los iones moleculares para identificar los diferentes núcleos de flavonoides. Por ejemplo, flavonas, isoflavonas y auronas tienen un ion molecular de 222, a diferencia de los flavonoles. Flavonoles tienen un ion molecular de 238, lógicamente por el grupo hidroxilo que presentan. Flavanonas y chalconas, 224, dihidroflavonoles, 240, son los iones moleculares. También se pueden observar fragmentos, ¿no? Por ejemplo, pérdida de metilos, sobre todo en los flavonoides 6 y 8 metoxilados,
En los flavonoides 2' hidroxilados también se puede perder metoxilo. En los 2-metoxilados se pierde metoxilo, 2' metoxilados. Los que tienen los grupos hidroxilo en 3, los dioles en 3,4 o los glicósidos pierden 18 unidades, M18. Y también se puede observar la presencia del grupo isopentenil con la pérdida de 56 unidades. En esta diapositiva se observa cuáles son los fragmentos característicos en flavonas y en isoflavonas. Aquí estamos observando, por ejemplo, cómo se rompe este enlace. Este par electrónico forma aquí un doble enlace y por otro lado, este doble enlace pasa a esta posición. Se forma aquí un doble enlace con el oxígeno y esta parte de acá se separa. Entonces, ¿cuáles son los fragmentos más comunes? El A1, que es este, y el B1. Este par electrónico ha formado acá un triple enlace, lo estamos viendo acá, y en el A1, aquí se ha formado un carbonilo, y acá también. Entonces, los fragmentos más comunes son esos, el A1 y el B1. También se observa el fragmento B2 y otro fragmento importante que se observa es la masa menos carbonilo y menos metilo por ruptura de este carbonilo de posición 4. Cuando se rompe ese carbonilo de posición 4 se observa este otro fragmento. Finalmente, para terminar con flavonoides, este grupo particular que son las antocianinas, se empleó este término. Marquardt en el siglo XIX lo empleó para designar a los pigmentos azules de las flores. Generalmente son glicósidos, pueden ser polihidroxilados o polimetoxilados y son derivados del 2-fenilbenzopirilio. Como ven ustedes, la característica estructural es que no tienen el carbonilo en C4 y el oxígeno está con 3 enlaces y por lo tanto está como un catión. Entonces se dice que es una sal de flavilio. Lógicamente está con un anión de un ácido orgánico presente en la célula, ¿no? Los grupos que presentan pueden ser hidrógenos, hidroxilos, metoxilos, o pueden ser azúcares también. Aquí algunas antocianidinas importantes y sus nombres comunes y los tipos de hidroxilación. Por ejemplo, la cianidina, que está en la cuarta línea, tiene hidroxilos en 3, en 5, en 7, en 3', en 4'. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de la delfinidina? La única diferencia entre cianidina y delfinidina es el 5'. La cianidina tiene un hidrógeno y la delfinidina tiene un hidroxilo. Y miren todos los colores que dan. ¿De acuerdo? Algo muy importante también de las antocianinas es, hay que tener mucho cuidado en su extracción. Generalmente se emplea alcohol en presencia de ácidos, por ejemplo, ácido clorhídrico entre 0,1 al 1%, pero puede ocurrir desacilaciones, entonces se emplean ácidos orgánicos como acético o tartárico. Son inestables a temperaturas altas, son inestables en presencia de oxígeno, su extracción se hace a bajas temperaturas y atmósfera de nitrógeno, y una extracción muy utilizada ha sido con dióxido de azufre en agua, y luego acidificarlas para regenerar las antocianinas. Sin embargo, actualmente se emplea mucho la extracción, la cromatografía con resinas de intercambio iónico.
Algo muy importante también y que ha sido estudiado es las diferentes estructuras y colores que presentan las antocianinas con diferentes valores de pK. Por ejemplo, aquí en el centro tenemos al catión flavilio, este es el catión flavilio, que en un pK aproximadamente de 2 o menor que 2 es de color rojo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre a un pH mayor a 2? A un pH mayor a 2 va a dar esta estructura, que es una estructura quinoide, ¿sí? Quinoide, que es de color azul púrpura. Esto ocurre a un pH mayor a 7. A un pH mayor a 2 va a dar estas estructuras, se adiciona agua, se pierde un protón y se forma esta estructura que es un carbinol, también se le llama una pseudobase que está en equilibrio con esta otra, que es una calcona, y en esta estructura se presentan incoloros. Entonces, repito, así como catión es de color rojo y está en un pH muy ácido, como catión flavilio, es un rojo intenso. Casi el 100% se encuentra de ese color. A un pH mayor a 2, ¿no? Pierde el protón y adiciona agua y se encuentra incolora en equilibrio con esta forma. Esta parte de acá es incolora. Y en un pH mayor que 7, ¿de acuerdo? En un pH mayor que 7, da estructuras quinoidales en el anillo B y en el anillo A, y son de color azul púrpura. Por eso es que se dice que son los llamados indicadores naturales. Bueno, con esto hemos terminado esta unidad de flavonoides. Voy a tomar asistencia un ratito. Aguirre. Presente, profesora. Buongiorno. Presente, profesora. Cachay. Presente, profesora. Huamanchay. Presente, profesora. Guisa. Presente, profesora. Infantes. Presente, profesora. Minaya. Presente, profesora. Navarro. Presente. Núñez. Presente. Acompia. Paredes. Pérez. Presente, profesora. Pinedo. Presente, profesora. Rojas. Román. Presente, profesora. Tepe. Presente, profesora. Torres. Zafra. Presente, profesora. Zambrano. Presente, profesora. Voy a volver a llamar a los que he puesto faltó. Acompia. Paredes. Rojas. Silva. Torres Palomino. Bien. Entonces, vamos a desarrollar la última clase que se refiere a los metabolitos del mevalonato. ¿De acuerdo? ¿Y por qué empiezo con lípidos?
Porque los lípidos comprenden un grupo de sustancias estructuralmente muy diferentes y que más que una similitud química, lo que tienen son semejanzas en las propiedades físicas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los lípidos están involucrados los terpenos o terpenoides, vamos a ver después cuál es la diferencia, y los esteroides, ¿de acuerdo? Por eso he empezado con la definición de lípidos, ¿no? Son biomoléculas, son producidas por organismos vivos, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también fósforo. Por ejemplo, los fosfolípidos. También nitrógeno, por ejemplo, las ceramidas. Las ceramidas, en lugar de tener los grupos clásicos éster, tienen grupos amida. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones que cumplen son muy, muy diversas. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que no se disuelven en agua, se disuelven más bien en solventes orgánicos, son menos densos que el agua. Una clasificación que me sirve para justo introducir los terpenos es esta, ¿no? Lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. ¿Cuál es la diferencia química? Todos los lípidos saponificables son ésteres. Tienen el grupo éster. Y generalmente en su estructura tienen ácidos grasos. Allí están los acilglicéridos, los éridos, los fosfoglicéridos, los fosfolípidos. Y los no saponificables no tienen grupo éster en su estructura química. Aquí están los llamados isoprenoides, o los terpenos o terpenoides que vamos a ver, los esteroides y las prostaglandinas, que también les he hablado en clases pasadas. Bien, entonces, ¿dónde fueron encontrados inicialmente estos compuestos? ¿Dónde se encontraron? Se encontraron en especies del género Pistachia. Ahí está el nombre Pistachia terebinthus, ¿no? Es un árbol mediterráneo, está relacionado al pistacho, ¿de acuerdo? Y se encontró que estos árboles y también los pinos, como después se ha encontrado, producían un fluido viscoso por destilación de su resina, ¿de acuerdo? Y en este fluido viscoso que lo obtenían por destilación de la resina de estos árboles, se encontraba una mezcla de compuestos que tenían como característica el presentar la unidad C5 o la unidad isoprenoide, ¿de acuerdo? Ese líquido viscoso viene a ser la trementina. Muchas personas ya mayores, no sé si hasta ahora, lo emplean, por ejemplo, o empleaban la trementina para hacerse frotaciones cuando les dolían las piernas, dolores reumáticos, se frotaban con trementina. ¿De acuerdo? Entonces, ese fluido viscoso, trementina o aguarrás, es un derivado, de allí viene el nombre entonces de terpenos o terpenoides. Pero la fuente fue este árbol, Pistachia terebinthus, que es un árbol, repito, mediterráneo. También se han encontrado en otros árboles del pino. Y dentro de este aceite de trementina, el terpeno mayoritario era un monoterpeno, el alfa-pineno. El alfa-pineno se encontraba en una cantidad mayor al 70%. Entonces ahí están, por ejemplo, especies de pinos. Esa es la resina, como la pueden ver al lado derecho de la foto. Y de esa resina se obtenía este aceite esencial, donde el componente mayoritario es, como les digo, el alfa-pineno, por destilación, ¿no? Bien, el nombre en español es trementina, el nombre en alemán es terpentín, y el nombre en inglés es turpentín. Todo eso, ¿qué significa? Trementina para nosotros. Entonces de ahí viene el nombre de terpeno. ¿Qué son entonces los terpenos?
son lípidos no saponificables. Actualmente se reconocen más de 35.000, ¿no? Tienen como característica esta unidad C5, esta de acá, unidad C5, ¿de acuerdo? Allí, por ejemplo, hay 2 unidades C5, ¿no? Hay 2. Y tienen diferentes estructuras químicas. Entonces, una clasificación de ellas, por ejemplo, es en base al número de unidades C5 que presentan. Y algo en particular, ¿cómo están unidas las unidades C5? Las unidades C5 están unidas generalmente por la cola de una unidad con la cabeza de otra unidad. Entonces, la unión más común entre ellas es unión de tipo cabeza-cola, aun cuando hay excepciones. Por ejemplo, para formar los triterpenos, las 2 unidades de pirofosfato de farnesil tienen tipo de unión cola-cola, ¿no? Cuando se dimerizan para formar el escualeno, que es la cadena carbonada de 30 carbonos. Y lo mismo en el caso de la unidad C20, que viene a ser el difosfato de geranil-geranilo, cuando se dimeriza para formar tetraterpenos, también la unión es cola-cola. Aquí tenemos ejemplos de 2 terpenoides. Se le dice terpenoide porque tenemos oxígeno en la estructura. Cuando hay un heteroátomo, oxígeno, nitrógeno o azufre en algunos casos, ya reciben el nombre de terpenoides. Cuando son únicamente hidrocarburos, se llaman terpenos. A ver, preguntas. Minaya, ¿cuántas unidades C5 tiene la matricina? A ver, Minaya. ¿Cuál dijo matricina? Sí, ¿ya estás viendo? Sí, la que está en el medio. Tiene 1, 2, 3. ¿Cuántas? ¿Me escuchó? Tiene 1, 2, 3. 3. Por lo tanto, ¿qué tipo de terpeno crees que sea o qué tipo de terpenoide? ¿Cómo se llaman los terpenos o terpenoides con 15 carbonos? ¿Los ¿Qué sesqui, dices? profesora? ¿Cómo? ¿Los sesquiterpenos? Claro, es un sesquiterpenoide, ¿no? Y es una sesquiterpenlactona. ¿Por qué digo que es una sesquiterpenlactona, Buongiorno? Porque tiene la estructura de una lactona, ¿Qué es exactamente. una lactona? ¿Qué es una lactona, Buongiorno? Un éster cíclico. Y acá está, ¿no? Sí, Ven el anillo de 5 miembros. Hay un sí, grupo éster, es el grupo lactónico. sí, Entonces, verdad. la matricina, por ejemplo, es una sesquiterpenlactona. Es una C que tiene 15 carbonos, 3 unidades C5 y por lo tanto pertenece a ese grupo. Muy bien. A ver, Denis, la betulina. ¿Cuántas Pues, unidades C5 tiene? C5, profesora, ¿puede subir un poco? Por favor, bueno, bajar un poco para poder verlo bien. Ya, ¿lo subo? No, lo que pasa es que a mí me aparece las opciones ya para apagar mi audio, prender mi audio y eso lo bloquea un poco. Ya. Pero creo que ahí tú tienes que darle un clic para que eso desaparezca. Así, a ver, ya. Me dijo C5, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas unidades C5? A ver, veo 1, 2, 3, 5. Ya, 1, 2, 3, 3. Falta la verde, ¿no? 4, profesora. No. 4, no, correcto. 1, 2, 3, 4. Ah, 5.
No. No, tampoco. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas unidades de 5 verdes hay? Verdes, hay 1, 2, 1. ¿No? Ah, no, sí, 2, disculpe, 2. 2 verdes. ¿Y rojas? Sí. Rojas hay 3, 4. 6. 3. Entonces, ¿cuántas son? Ah, 6. Ya visto. Ahora creo que lo ven mejor. Sí, ahora sí veo mejor. 6, por eso lo ven. Ah, no había visto el otro. 6. Ya. Entonces, ¿qué será? ¿Qué tipo de triterpeno es? Un triter. Sería Tiene 6 unidades de 5. ¿Cuántos carbonos tiene? 30. Triterpeno. Triterpenos, claro, los triterpenos. Correcto. La betulina es un triterpenoide. ¿De acuerdo? También ha sido extraído de una planta, de la corteza del abedul, ¿no? El abedul es, bueno, Betula papirífera. Ustedes no reconocen mucho el nombre botánico, pero sí de repente han escuchado hablar del abedul. Y ha sido bastante estudiada y se le han encontrado propiedades farmacológicas porque baja los niveles de los lípidos, ¿de acuerdo? Entonces se ha probado en comparación con la atorvastatina. ¿Han escuchado hablar de este medicamento, atorvastatina? Generalmente cuando tienen problemas de colesterol alto, le prescriben atorvastatina, pero la atorvastatina tiene muchos efectos secundarios y reacciones adversas. Entonces se estaba buscando una molécula natural que pueda competir con ella. Y por eso es que se ha probado la betulina, ¿no? Y se ha observado que sí, porque baja los niveles de lípidos, ¿no? Entonces, la mayoría, repito, tienen unión tipo cabeza-cola, pero en algunos casos, como por ejemplo en los triterpenos o en los tetraterpenos, la unión es de tipo cola-cola. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en la matricina, yo puedo ver que la unión es cabeza-cola. Miren, aquí hay 3 carbonos. Todo esto es una unidad de C5. ¿De acuerdo? Ahí están involucrados 5 carbonos. Y aquí hay otra. 3, 4 y 5. Entonces, si ustedes miran, aquí está la primera unidad, C3, 4 y C5. Esta es la cola y esta es la cabeza. ¿De acuerdo? Y aquí está la segunda unidad, cabeza, y acá está la cola. Entonces, ¿qué se está uniendo? La cabeza de una con la cola de la otra. Este es un tipo de unión cabeza-cola. Esta línea que está en otro color, con este asterisco, me está representando ese tipo de unión, cabeza y cola. Y lo mismo acá. ¿De acuerdo? Aquí está la cabeza de una unidad. Aquí hay 3 carbonos. Y aquí está la cola de la otra unidad. Entonces, este otro asterisco me está indicando también la segunda unión cabeza-cola. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. ¿Dónde se encuentran distribuidos? Principalmente en 3 familias botánicas: Coniferae, Rutaceae y Lamiaceae, que pertenecen al reino Plantae, ¿no? O sea, en plantas, ¿de acuerdo? También se encuentran en animales, y en cada uno de ellos cumplen funciones específicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a ampliar la presentación. Si no ven o se van el internet, me avisan, por favor, ¿sí? Listo. Entonces, repito, se encuentran en plantas y también en animales, son producidas por animales. Por ejemplo, en plantas, ¿qué función cumplen? No estoy hablando de propiedad farmacológica, estoy diciendo qué función cumple el terpeno en la planta.
pueden ser defensa. pigmentos. Hola, ¿sí? Como plaguicida, profesora. No. ¿Qué ¿Cuál? función cumplen en la planta? Ah, O ok, sea, ok, ok. la planta, ¿para qué le sirven? Ah, ok, ok, El ok. mecanismo de defensa. Pueden ser pigmentos, miren allí, los carotenoides, son generalmente de defensa, ¿de acuerdo? O también pueden ser hormonas propias de la planta. Por ejemplo, allí tienen el núcleo de una giberelina. Las giberelinas son hormonas de crecimiento de la planta, ¿de acuerdo? Abajo tienen la fórmula de la cantaridina. Las primeras son producidas por plantas. La segunda, la cantaridina, es una molécula, es una feromona, una hormona de defensa que es producida por coleópteros. Los coleópteros son un tipo de moscas, las cantáridas, ¿ya? Entonces, estas moscas liberan esta cantaridina en sus patas o en sus antenas cuando están en una situación de peligro. También tenemos dentro de las hormonas, hormonas esteroidales que ven allí y el colesterol, ¿no? Eso ya en animales. Son hormonas o triterpenos, Profesora, esteroides, dígame. buenas tardes. Disculpe, ¿la cantaridina podría clasificarse como un terpenoide lactónico? No, no es lactona. Tiene una función anhidro de ácido. Ese ciclo, que es ese heterociclo Este de anillo de oxígeno. 5, este anillo de 5, ahí lo he Ya, marcado, ese es un anhidrido de ácido. ya, profesora, gracias. Ya. Las lactonas son ésteres, ese no es un éster, ¿de acuerdo? Y las lactonas se ven en los esquiterpenos. El grupo lactónico es propio de los esquiterpenos. Y en el otro lado es un éter, ¿no? Es un puente éter, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ese es un terpenoide o no sería? Sí, es un terpenoide. Es un Ya. terpenoide. Porque tiene oxígeno, ¿no? Por eso le dicen terpenoides. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de terpenoide sería? A ver, dígame. Es un monoterpeno. Claro, claro, es un monoterpeno. Hay diferentes esqueletos carbonados de monoterpenos. Cadena abierta, cadena cerrada, monociclos, biciclos, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver un poco cómo se genera, cómo se biosintetiza el ácido mevalónico. Porque hemos dicho que el precursor en esta ruta es el ácido mevalónico. Y el ácido mevalónico se forma en la ruta del acetilmalonil-CoA. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas unidades C2 van a participar? 3. Aquí nos está representando, por ejemplo, 2-acetil-CoA, ¿no? Y cómo se produce un ataque nucleofílico del carbanión de una de ellas al carbonilo del otro, dando como producto una reacción de Claisen. Un producto de Claisen. El producto de Claisen es un beta-cetocarbonilo. Dígame, ¿por qué acá se produjo reacción de Claisen y no aldólica? Por el grupo Ok. tioéster. Correcto, por el grupo tioéster. ¿Y cuál es la enzima que va a catalizar esta reacción? E1 es la acetoacetilcoenzima A sintasa. ¿De acuerdo? Acetoacetilcoenzima A sintasa. Luego participa una tercera, un tercer nucleófilo, un tercer carbanión, ataca a este carbonilo y se protona. Esta reacción ya no es de Claisen. ¿Qué reacción es? Aldólica. ¿De acuerdo? ¿Por qué será aldólica ahora? Porque miren este carbonilo. Está unido a un CH3 y a un CH2, ¿no?
y un enlace carbono-carbono es muy difícil de romper. Por lo tanto, no tiene un buen grupo saliente. En este caso, la reacción es catalizada por la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. ¿De acuerdo? Que sería, perdón, sintasa, que es la enzima E2. Entonces es una reacción aldólica estereoespecífica y además se está rompiendo este enlace 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A sintasa y se está rompiendo este enlace, ¿no? Miren, este carbono sería este. Aquí está como un tioéster. ¿Qué le ha pasado para convertirse en ácido? Una hidrólisis. El tioéster se ha hidrolizado, se libera coenzima A, que está acá, y se ha recuperado el ácido carboxílico. Entonces, este es el ácido 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. Bien, ¿qué ocurre después? Una reducción, ¿sí? Una reducción de este grupo tioéster. Este grupo tioéster terminal se va a reducir. ¿Y a qué se va a reducir? A aldehído. Pero antes de llegar al aldehído va a pasar por un intermediario, un hemitioacetal. ¿De acuerdo? Hemitioacetal significa que aquí, en vez de carbonilo, va a ponerse un hidroxilo. Se va a reducir. Acá la nicotinamida de nin-difosfato reducida, entonces hidroxila esta posición, y luego se vuelve acá a regenerar el doble enlace, sale coenzima A y me da el ácido mebáldico, que viene a ser el producto de la reducción de este tioéster a aldehído. ¿Cuál es la enzima que participa acá? Bueno, la 3-hidroxi-3-metilglutaril, coenzima A, pero ahora sí reductasa, porque lo que está haciendo es reducir este tioéster a aldehído del ácido mebáldico vía el hemitioacetal que se ha generado acá. Entonces, este ácido mebáldico se sigue reduciendo. Entonces, este grupo aldehído se va a reducir a un alcohol primario. Aquí está, en posición 5. Se ha formado el alcohol primario. Y este ya viene a ser el ácido mebalónico. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, la ruta del ácido mebalónico implica una reacción de Claisen, una reacción aldólica y reducciones posteriores para llegar a esa estructura. Este ácido mebalónico, como lo ven, tiene 6 carbonos. Por otro lado, esta reacción aldólica es una reacción estereoespecífica. ¿Qué significa? Que la enzima ataca por una cara del doble enlace carbono-oxígeno, de tal manera que el hidroxilo que se va a generar acá va hacia atrás. ¿Sí? ¿Cuál es la configuración de este carbono? ¿Cuál es la configuración del carbono 3? S, profesora, ¿Por qué? por bueno, por el grupo carboxilo, que sería la posición 1. No. ¿No? El grupo carboxilo, la posición 1. No. Porque está más oxidado. No. El carbono quiral es el 3, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Por qué el Ya, claro, es que se cuenta, ya, ese vértice es un metil, ¿no? Ya, no sé, profesora, disculpe. Entonces el grupo oxidrilo sería el 1. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Recuerden que la prioridad la da el átomo, enlazado al carbono quiral. Y acá tenemos oxígeno, acá tenemos carbono, carbono y carbono. Entonces, ¿quién tiene prioridad? Oxígeno. Es la primera prioridad. Ahora, hay que decidir entre todo este grupo y entre el metilo, que es este. ¿Quién le sigue en prioridad? Entonces, ¿por qué digo que es una reacción aldólica estereoespecífica? Porque me da uno de los estereoisómeros.
en vez del otro. Aquí creo que lo pueden ver mejor. Ahí está. Es el mismo ácido mevalónico. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál es la configuración? ¿R o S? Ahí es más grande para que lo vean. R, profesora, sería R. Ya, ahora sí. R. R porque hay que darle una vuelta, ¿no? Sí. Porque el metilo El está oxidrilo adelante. debería estar para adelante. Claro, el metilo debe estar atrás, ¿no es cierto? Sí. Es posición 4. Correcto, correcto. Bien, entonces, ¿qué le pasa a este ácido mevalónico? Porque, repito, el ácido mevalónico tiene 6 carbonos, pero el ácido mevalónico lo que va a generar es la unidad C5. Por lo tanto, ese ácido mevalónico de alguna manera se tiene que descarboxilar para que me quede la unidad C5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese ácido mevalónico? Hay una fosforilación secuencial del alcohol primario, ¿no? De este alcohol de acá, a difosfato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo así ocurre todo esto? Primero, participa el ATP. Este es el ATP. Entonces, ¿qué ocurre? Este enlace carbono-oxígeno se rompe, el oxígeno se lleva los electrones, pero esta ruptura es empujada por la descarboxilación. Sale este protón, se genera aquí un doble enlace, se pierde dióxido de carbono, este par electrónico forma aquí un doble enlace, la formación de ese doble enlace empuja a que el OH salga unido al fósforo. Y lógicamente sale como fósforo inorgánico, se rompe este enlace fósforo-oxígeno, se libera ADP. Entonces, en presencia de ATP se libera dióxido de carbono y se ha generado aquí un doble enlace. ¿De acuerdo? Aquí, perdón, aquí se ha generado un doble enlace. Y ahí está. ¿A qué estructura hemos llegado? Al difosfato de isopentenil, que ahora sí es una unidad C5. Tiene 5 carbonos. Ese difosfato de isopentenilo se puede isomerizar. ¿Cómo se isomeriza? Se rompe este enlace doble, se protona el carbono, ¿de acuerdo? Se genera acá un carbocatión en 3, entonces este hidrógeno pro-R sale y el par electrónico forma aquí un doble enlace. Por lo tanto, esta isomerización también es estereoespecífica, porque no sale el hidrógeno pro-S, sino sale el hidrógeno pro-quiral R. ¿De acuerdo? Y se genera el difosfato de dimetilaliil. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las enzimas que actúan acá? La mevalonatoquinasa, que es la enzima E4, la fosfomevalonatoquinasa, que es la E5, la mevalonato 5 difosfato de carboxilasa, que es la E6, y la isopentanil difosfato isomerasa, que es la E7. Entonces, nuevamente, esta isomerización alílica es también estereoespecífica, porque se está perdiendo el hidrógeno proquiral R de la posición 2. Aquí lo vemos con más detalle, es lo mismo, lo estoy repitiendo en otra diapositiva. ¿De acuerdo? Como el ácido mevalónico se descarboxila, se forma un doble enlace, el hidroxilo ataca al ATP, se rompe, sale como fosfato y el ATP se convierte en ADP y se pierde también dióxido de carbono. Entonces, el ácido mevalónico se ha convertido en difosfato de isopentenil. Y aquí se encuentra la isomerización también estereoespecífica, ¿no? Como sale el hidrógeno R o pro-R y forma el doble enlace. Y este carbono se protona con el agua para formar
el difosfato de dimetilalil. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay que recordar que este difosfato de dimetilalil va a generar la reacción de muchas otras unidades en los terpenos por pérdida de este grupo difosfato y generación de un carbocatión. Entonces, recordar que si se rompe este enlace de carbono-oxígeno, se genera aparentemente un catión primario, pero no es así. Este catión es muy estable. ¿Por qué? Porque puede hacer resonancia. Entonces, a ese catión ya no se le dice que es un catión primario, sino que es un catión alílico. Si hace resonancia, genera también un catión terciario, como lo ven allí. Por eso se llama catión alílico. Bien, hasta ahí hemos llegado a cómo se forman las dos unidades C5, el difosfato de isopentenil y el difosfato de dimetilalil. Ahora, ¿cómo estas unidades C5 se unen para formar al precursor de los monoterpenos, que es la unidad C10? Y a ese precursor se le llama difosfato de geranilo. A partir de ahora, toda la biosíntesis de terpenos o de terpenoides es por el mecanismo de adición electrofílica. No olviden eso. Y por lo tanto, se va a generar siempre carbocationes como intermediarios. Entonces, ahí empezamos. El difosfato de dimetilalil rompe su enlace carbono-oxígeno por acción de la difosfato geranil sintasa, la enzima, se genera un catión alílico y ahora va a atacar el difosfato de isopentenil a través de su doble enlace que está en el extremo de la cadena. Se adiciona este carbono con este y por lo tanto acá se genera un catión, un carbocatión terciario, como lo vemos aquí. Y nuevamente, para generar el doble enlace se pierde el hidrógeno proquiral R. Y eso me va a dar el difosfato de geranilo, pero con una particularidad. ¿Qué tipo de isomería? E. Ahora la pregunta es, ¿por qué es E? Porque los grupos están en el mismo lado, carbono-carbono. No. Están en diferente lado. ¿Qué grupos? ¿Cuál es su plano referencial? El doble enlace, profesora. A ver si puedo marcarlo. ¿No? Es este, ¿no? Sí. Profesora, estaría siendo un equivalente al trans, ¿no? En este caso, los de mayor peso molecular están Claro, es más o menos similar al trans, con la diferencia de que el trans se usa cuando el doble enlace está disustituido. Pero en este doble enlace yo veo tres sustituciones. Veo un CH2 unido a un difosfato, veo un metilo por arriba y veo toda esa cadena larga hacia abajo. Y los tres son diferentes. Entonces ahí ya no hablo de semejanza, hablo de prioridad. Y yo digo, a ver, entre el metilo y toda esta cadena larga, ¿quién tiene prioridad? Esta cadena larga. ¿De acuerdo? Y ahora, entre este grupo CH2 difosfato y el hidrógeno que está acá, ¿quién tiene prioridad? El CH2 unido al difosfato. Entonces, si el plano del doble enlace es mi plano referencial, yo veo que un grupo está de este lado y el otro grupo está en el lado opuesto. Por lo tanto, la isomería es de tipo E. ¿De acuerdo? Bueno, en esta diapositiva estamos viendo cómo se generan los diferentes terpenos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la unidad C5, se une con un difosfato de isopentenilo y forma la unidad C10, que es el difosfato de geranil, que es el precursor de monoterpenos. El C10 con otra C5 va a dar el difosfato de farnesilo, precursor de sesquiterpenos. Dos unidades difosfato de farnesilo pueden dimerizar con unión cola-cola y formar triterpenos o formar esteroides. Aquí una diferencia. Los triterpenos derivan del escualeno, que es una cadena de 30 carbonos abierta.
cuando esa cadena abierta se cicla, forma una estructura tetracíclica que es el anosterol. Y a partir del anosterol se generan los esteroides. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Y esta C15, el difosfato de farnesil, puede adicionar otra C5 por unión cabeza-cola y formar el difosfato de geranil-geranilo, precursor de diterpenos. O puede dimerizarse y formar tetraterpenos. Y en general, ¿no? No solamente tenemos hasta tetraterpenos, hay politerpenos, ¿no? Hay terpenos con 80 o más átomos de carbono. Bien, esos son los que estamos o vamos a ver en la clase: monoterpenos, esquiterpenos, diterpenos, triterpenos y esteroides, de manera muy general, porque no hay tiempo para más detalle. Bien, ¿por qué esta diapositiva? Para que ustedes vean que la única unidad C10 no es el difosfato de geranilo. Acabamos de ver cómo se forma el difosfato de geranilo y hemos visto que ese doble enlace tiene isomería de tipo E, ¿de acuerdo? Pero ese isómero difosfato de geranilo puede dar origen a otro catión. ¿Cómo así? O a otros cationes. Por ejemplo, se rompe este enlace de carbono-oxígeno, se genera acá el catión alílico, y entonces podría entrar acá el difosfato. ¿Se dan cuenta? Y me está dejando este carbono sigma, con libertad de rotación. Entonces, este carbono puede rotar y este doble enlace baja. Y ya estoy frente a otra estructura. Este ya no es difosfato de geranilo, este es difosfato de linalil o linalilo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puede pasar? Que el difosfato ataque a esta posición y se forme el difosfato de nerilo. Se rompe este enlace, sale el fosfato y tengo yo el catión nerilo, estabilizado por resonancia. Igual acá, también tengo este catión geranilo estabilizado por resonancia. Es decir, en la biosíntesis de monoterpenos, los monoterpenos pueden formarse a partir del geranil y fosfato, a partir del linalil difosfato y a partir del neril difosfato. ¿De acuerdo? Por eso hay tanta diversidad de monoterpenos. Aquí algunos ejemplos. El geranil difosfato, ¿qué me forma? Geraniol, ¿no? Puede formar citronelol, puede formar citronelal, ¿de acuerdo? Geranial también. Puede pasar a linalil difosfato, y este linalil difosfato que puede generar linalol, puede generar betamirceno. Este linalil difosfato puede generar el neril o difosfato de nerilo, es lo mismo, y este puede generar neral o nerol, que están en diferentes plantas, ¿no? En geranio, en el limón, en la rosa, etc. ¿De acuerdo? Bien, aquí en esta diapositiva les he puesto algunas rutas para que ustedes se entretengan en analizarlas. Por ejemplo, aquí tenemos el difosfato de geranilo, se forma el catión difosfato de geranilo, y cómo se genera el mirceno, muy simple, ¿no? Este doble enlace pasa a esta posición, se pierde este protón y se genera acá un doble enlace. ¿Qué tenemos? Mirceno. Así como el mirceno, puedo, por ejemplo, oxidar esta posición y llegar al geraniol. ¿De acuerdo? Este geraniol puede continuar oxidándose y formar el citral. Este citral puede isomerizarse y formar esta otra estructura, ¿no? Ya la isomería de ese doble enlace ha cambiado. Y también se pueden formar monoterpenos bicíclicos, como el canfeno, como los pinenos. Miren acá la diferencia entre el betapineno y el alfapineno. Es nada más la posición del doble enlace. En el metilo, que se convirtió en metileno, o dentro del anillo. Entonces, analicen ustedes todas esas rutas posibles. Aquí algunas fuentes naturales donde se encuentran, por ejemplo, estos monoterpenos son todos de cadena abierta. Y miren que
tienen mucha semejanza, ¿no? Por ejemplo, la planta conocida como citronela es una planta originaria de la India. Se caracteriza porque tiene un olor bastante agradable y fuerte, olor a limón, ¿no? El aceite esencial es un insecticida natural, pero se han evaluado los componentes del aceite esencial como el citronelol, el geraniol que presentan, y se ha observado que esos, por ejemplo, son activos frente al Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Se están haciendo ensayos in vitro, ¿no? Todavía no se ha llegado a los ensayos in vivo, ensayos in vitro. Y también por el geraniol propiamente se emplea como expectorante. La droga vegetal son las partes aéreas. Otra planta importante es el toronjil, que es la Melissa officinalis, pertenece a la familia Lamiaceae. También se usa como expectorante, tiene su composición geranial, neral y citronelal, por ejemplo. Monoterpenos monocíclicos están los terpinoles, por ejemplo allí el terpinen 4-ol, que es un aromatizante, está en la semilla de la nuez moscada, se usa como expectorante. El mentol de la menta piperita, familia Lamiaceae, es un colagogo para la digestión. El limoneno, que está en muchos cítricos, muchas especies de citrus, es la familia Rutaceae. Por ejemplo, en las naranjas amargas, es un estimulante del apetito. Tenemos monoterpenos bicíclicos, por ejemplo, los isómeros alfa y beta pineno. Estos se extraen de árboles, de la corteza de los pinos, donde se extraía, les dije, la trementina, ¿no? También la tuyona o tujona, que es tóxica, el alcanfor de la salvia, de las hojas de salvia. ¿Y alguien sabe cuál es el nombre común de esta planta? Chenopodium ambrosioides. Pasote es el nombre común que se le da en México. En Perú, ¿cómo le llamamos? Es el paico. ¿Han escuchado hablar del paico? El paico tiene... Paico. El paico tiene este monoterpeno que es bastante raro porque tiene este puente diéter. ¿Se dan cuenta? No hay otra molécula en la que hayan encontrado ese puente diéter y se cree que la actividad antihelmíntica, el mecanismo de acción, ya no de reacción, el mecanismo de acción frente a este parásito es justamente por el puente diéter. Es el sitio activo de la molécula. Profesora, disculpe, ¿esto es confirmado? O sea, ¿la actividad antihelmíntica se debe a ese puente diéter? A ver, la actividad antihelmíntica la tiene la molécula química de ascaridol. ¿De acuerdo? Cuando tú demuestras que, por ejemplo, tú haces la prueba in vitro con el Mintos y tú ves que tiene actividad contra los helmintos, ¿tú qué dices? Es activo contra los helmintos. Por lo tanto, es un antihelmíntico. Aparte, se hacen otros estudios donde tú vas a analizar cómo la molécula mata al helminto. ¿A qué nivel la molécula actúa frente al helminto? ¿Y qué parte del helminto es la que deteriora? Del gusano. Entonces, se han hecho estudios y se ha observado que la parte activa es ese puente diéter. Sí, hay investigaciones. Sí, profesora, porque, no sé, está fuera de lugar, pero la planta que yo estaba investigando era la Bacteria salicifolia, tiene actividad antihelmíntica, pues. Entonces, probablemente es que tenga esta molécula, ¿no? Ascaridol.
No necesariamente, porque a Hay otras veces moléculas. emplean diferentes estructuras de fármacos para atacar algo, pero los mecanismos de acción varían. O sea, puede ser que, no sé, que la membrana celular del parásito, o que le inhiba alguna proteína, o alguna enzima, no lo sé. Entonces, todos los mecanismos de acción no son iguales. Va a depender de la estructura de la molécula química y la diana con la cual se enlace. Ah, ya, Entonces, profesora. yo no puedo generalizar que todos los antihelmínticos tienen que tener ese puente diéter. Por eso, se ha comprobado varias actividades de las moléculas químicas, pero todavía no se conocen los mecanismos de acción. Yo te digo, una cosa es que tú hagas el ensayo con un gusano, con uno de estos helmintos, y te diga, sí, lo mató. Ah, ya, es antihelmíntico. Pero otra cosa es averiguar cuál es el mecanismo de acción de la molécula para que lo haya matado. Es otra cosa. Son otro tipo de estudios. Y son mucho más complejos. Involucran más bioquímica y farmacología. Entonces, una molécula o diferentes moléculas frente a una patología pueden tener diferentes mecanismos de acción. ¿Alguna otra pregunta más? No, profesora, gracias. Ok. Profesora, Entonces, disculpe, por mi parte, entonces el diéter estaría siendo la parte principal para que sea antihelmíntico. En tal caso, en otra en esa molécula sí. Entonces no se puede decir tampoco que el diéter en otra molécula pueda ser antihelmíntica. No. Ya, profesor. No. Eso es lo que he tratado de decir. Sí. Muy bien, Pérez. Justamente eso. Bien. Hay un tipo de monoterpenos que salen del esquema, a lo que estamos acostumbrados a ver, y por eso le llamamos monoterpenos irregulares. ¿De acuerdo? ¿Dónde se observan? En esas dos familias, Compositae y Asteraceae. Y estos son plaguicidas naturales. Ya les he dicho, ¿no? Que los plaguicidas es el nombre general de una serie de tipos donde están los insecticidas, donde están los fungicidas, donde están los rodenticidas, donde están los herbicidas, etc. Entonces, estos son básicamente insecticidas y son las piretrinas. Entonces, las piretrinas justamente se han encontrado en especies del género Piretrus, de ahí el nombre, ¿de acuerdo? Y son ésteres de estos dos ácidos, del ácido pirétrico y del ácido crisantémico. ¿Cuál es la similitud entre los dos? El anillo de ciclopropano, ¿no? Este anillo de ciclopropano. ¿Cuál es la diferencia entre el ácido crisantémico y el ácido pirétrico? El ácido crisantémico tiene este metilo de este grupo isopropil o isopropenil en este caso, lo tiene como metilo y en cambio acá está oxidado, ¿no? Está como un éster de metilo. Entonces el ácido pirétrico tiene este grupo terminal éster de metilo y este simplemente tiene un metilo. Pero estos dos son los que van a generar las diferentes piretrinas, que son insecticidas. Hay piretrinas, cinerinas, jasmolinas, etc. Aquí está la estructura general. Por ejemplo, la piretrina 1 tiene acá un metilo en R1 y en R2 tiene un grupo etenil o vinil. La jasmolina tiene acá un metilo en R1 y tiene en R2 un etilo. Entonces, la diferenciación está en el R1 y en el R2. ¿Y cómo se ha generado ese anillo de 3, ese ciclo de 3? La biosíntesis de estos ácidos, crisantémico y pirétrico,
se debe a partir de 2 difosfatos de dimetilalil. Una pierde el difosfato, se convierte en catión difosfato y actúa frente a la otra. La otra actúa como nucleófilo. Rompe su enlace, ¿de acuerdo? Rompe su enlace y se enlaza con este carbono. Entonces, hay un enlace carbono-carbono acá. ¿Eso qué va a generar? Eso va a generar que quede un carbocatión terciario. Ahí está. Se pierde este protón y el par electrónico cicla acá la cadena para neutralizar al carbocatión. Entonces, ¿qué se ha generado? Este anillo de 3, que es el difosfato de crisantemil. Este fosfato se hidroliza, este fosfato, y al hidrolizarse sale ácido fosfórico y queda acá un hidroximetil. Este hidroximetil se oxida hasta ácido. Pasa por aldehído y luego termina en ácido. Y ahí está el ácido crisantémico. La enzima es la crisantemil difosfato sintasa. Bien. El otro grupo de terpenos son los esquiterpenos. Hay más de 100 esqueletos, no he dicho sesquiterpenos, más de 100 esqueletos carbonados diferentes de sesquiterpenos. En la planta cumplen la función de reguladores del crecimiento y también como sistemas de defensa, porque atraen y atacan insectos. Tienen diferentes estructuras, pueden ser acíclicos, monocíclicos, bicíclicos, tricíclicos, por ejemplo, y también se pueden presentar como lactonas sesquiterpénicas, ¿no? Que son marcadores quimiotaxonómicos en muchos géneros botánicos. Aquí les presento algunas de estas, por ejemplo, la jubaviona, es una hormona juvenil, está en el pino americano. Los bisabolenos tienen casi la misma estructura, estos ya son monocíclicos. La diferencia entre ellos es la posición de los dobles enlaces, ¿de acuerdo? Y la artemisinina, que es esta de acá. A ver qué recuerdan de la artemisinina. La artemisinina está relacionada con un premio Nobel. ¿Recuerdan algo? Esta Sí. dígame. Si mal no recuerdo, profesora, nos había mostrado un video de una investigación que se hizo en China o Japón. Exacto. ¿Y qué decía el video? Ayudaba contra la malaria. Malaria no era, paludismo no era tampoco. Muy bien, para la malaria, ¿no? Ahí está. En la década de los 60, en la guerra con el Vietnam, hubo problemas en los soldados con la malaria. Y entonces el gobierno chino le ordenó a sus científicos que buscaran una droga contra la malaria. ¿De acuerdo? Y fue así que después de hacer varias pruebas, una médico, porque es médico, china, Tu Yuyu, descubrió esta molécula. ¿De acuerdo? Sin embargo, la molécula no fue empleada, se le atribuyó la autoría a otros. Un laboratorio incluso patentó, la empezó a comercializar hasta que ya en el siglo XXI, en el 2011, se le reconoció la autoría a Tu Yuyu, que es la médico china, desde 1967, miren, en el 2011, ¿no? Y le dieron el premio Nobel de Medicina, ¿de acuerdo? Y también se cree que su mecanismo de acción está involucrado por ese puente diéter que ven allí. Es contra la malaria, ¿no? Contra el paludismo. Bien, allí hay diferentes tipos de sesquiterpenos. Pueden ser monocíclicos como el germacreno, bicíclicos como el guayazuleno. Pueden ser sesquiterpenlactonas lineales o angulares. Lineales como el eudesmanólido
y angulares como el guayanólido, y también pueden ser de cadena abierta como el nerolidol. Vamos a hablar después. Las esquiterpenlactonas, las estructuras base de las esquiterpenlactonas, una manera de reconocerlas es porque tienen este sufijo ólido. Entonces, cuando yo veo el sufijo ólido, es que estoy frente a una sesquiterpenlactona en los núcleos estructurales de la molécula. La biosíntesis a partir del difosfato de geranilo por adición electrofílica se adiciona el difosfato de isopentanil, se genera el carbocatión y se pierde estereoespecíficamente el protón proquiral R para formar el doble enlace. Y se forma el difosfato de farnesilo. La reacción es catalizada por la sintasa farnesil-difosfato, que es una preniltransferasa. ¿De acuerdo? Ya pueden haber a partir de este farnesil-difosfato ciclaciones, aumentos de cadena, etcétera, dando diferentes tipos de estructuras. Igual que en el caso de los monoterpenos, este difosfato de farnesilo también puede generar otros cationes. Pero aquí la diferencia está en que algunos van a ser EZ y otros van a ser ZZ. ¿De acuerdo? O perdón, EE. La isomería o es EE o es EZ. Cada una de estas estructuras da diferentes esqueletos carbonados de sesquiterpenos. Por ejemplo, aquí, este es el catión farnesilo, pero con isomería EE. ¿Qué va a ocurrir si seguimos la ruta marcada como 10 acá? Se rompe ese doble enlace, se cicla la molécula, se genera un carbocatión aquí, y estamos frente a otro núcleo importante porque a partir de él se derivan muchos esquiterpenos. ¿Cómo se llama este núcleo? Es el núcleo del germacrilo. Aquí estamos frente al catión germacrilo, que es un ciclo. Un ejemplo de sesquiterpenos con núcleo de germacrilo, el partenólido, por ejemplo. Bien, y este catión germacrilo todavía puede dar otros esqueletos carbonados más. Por ejemplo, puede protonarse este doble enlace inferior o puede protonarse este enlace doble superior. ¿Qué pasaría si se protona el doble enlace inferior? Pero previamente, antes de la protonación, sale un hidrógeno de estos metilos y que se forma aquí un doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces, si se protona el doble enlace inferior, entra aquí el hidrógeno, queda aquí el carbocatión, y este doble enlace va a neutralizar a este carbocatión generando un anillo de 5 miembros, quedando el carbocatión en esta posición. Ese ya es otro esqueleto carbonado, que es el catión guairilo. Ejemplos de catión guairilo, la matricina que le hemos visto antes y otros esquiterpenos más. Y en esta opción ya se neutralizó el catión terciario y entonces se protona ese doble enlace superior. Se protona, se genera un carbocatión terciario y este doble enlace neutraliza la carbocatión terciario. Este carbono se enlaza al carbocatión y va a generar un anillo de 6 con un carbocatión terciario siempre. Este catión es el eudesmilo, que va a generar sesquiterpenos como por ejemplo la santonina. Por otro lado, eso ha ocurrido cuando se rompe ese doble enlace y este carbono es el que se lleva los electrones y se cicla. ¿Qué pasa si el doble enlace se rompe hacia el lado derecho? Y es este carbono el que se enlaza acá. Se generaría un carbocatión secundario, que está acá. Y ese va a generar el esqueleto carbonado del humulilo, que va a dar sesquiterpenos como el humuleno, por ejemplo. Este doble enlace neutraliza este carbono y se genera, por ejemplo, el cariofileno. Entonces, miren toda la variedad de esqueletos carbonados que se generan. Y de cada uno de estos esqueletos carbonados salen muchos sesquiterpenos.
Y eso era cuando el farnesilo tenía isomería EE. ¿Qué va a pasar cuando el farnesilo tenga isomería ZE o EZ? Se va a generar, por ejemplo, el catión bisabolilo, y ese catión bisabolilo puede generar todos los bisabolenos que mostré en una diapositiva anterior, cuya diferencia es nada más las posiciones de los dobles enlaces. Alfa bisaboleno, beta bisaboleno y gamma bisaboleno. Por ejemplo, acá sale este protón, se genera un doble enlace en esta posición y estaríamos frente al beta bisaboleno. Sale este hidrógeno, se forma aquí un doble enlace y estaríamos frente al gamma bisaboleno. Sale este protón y se genera aquí un doble enlace y estaríamos frente al alfa bisaboleno. Las esquiterpenlactonas son sustancias amargas que están principalmente en las hojas, entre 0.01 al 8%. Por eso no es tan difícil aislar esquiterpenlactonas. Son solubles en solventes poco polares como éter cloroformo y tienen este anillo, ¿no? Un anillo lactónico de 5 miembros. Ese anillo lactónico de 5 miembros se llama gamma-lactona. Gamma-lactona alfa-beta insaturada. ¿Por qué gamma-lactona? Porque para formar el éster se supone que un hidroxilo ha reaccionado con un carboxilo. Y entonces, si este es el carbono alfa, este es el carbono beta, y este es el carbono gamma, el hidroxilo que ha permitido la formación del éster está en posición gamma. Y por eso digo que es un anillo de gamma-lactona alfa-beta insaturada. ¿Qué tipo de reacciones ocurren para formar esto? Reacciones de hidroxilación, de oxidación, lactonización y deshidratación. Y se pueden formar lactonas, sesquiterpenlactonas angulares o sesquiterpenlactonas lineales. ¿Cuándo? Cuando el cierre del anillo ocurra en C6 o en C8. Y aquí está el nombre, ¿no? El sufijo ólidos para los que son sesquiterpenlactonas. Estas son bastante tóxicas. ¿Y por qué son tan tóxicas? Porque forman complejos irreversibles con las proteínas, con los grupos sulfhidrilo de las proteínas. Aquí en esta representación estoy indicando cómo el grupo sulfhidrilo de las proteínas puede atacar a los carbocationes generados, por ejemplo, en este partenólido, es un catión guaililo, e ingresa. Y lo mismo también puede atacar al doble enlace de la sesquiterpenlactona, formando estos aductos. Y esa formación de estos aductos es irreversible, por eso es que son tan tóxicas. Aquí está cómo se produce la lactonización. El carbono donde está el isopropil es carbono 7. Por lo tanto, la lactonización puede ocurrir con cualesquiera de los carbonos vecinos, que serían 6 u 8. Aquí está ocurriendo, por ejemplo, la lactonización con el carbono 6. ¿Qué ocurre? Se pierde un hidrógeno del metil de la cadena isopropílica, se genera un doble enlace, y ahora se produce una oxidación del metilo en presencia de el NAP reducido y de oxígeno. El metilo se convierte en hidroximetilo. Sigue la oxidación, pasa al aldehído. Sigue la oxidación, pasa a ácido. ¿De acuerdo? Y ahora se produce una hidroxilación en esta posición, en posición 6. ¿Sí? Se forma el grupo hidroxilo y luego se produce la lactonización o esterificación con pérdida de agua. Y me va a dar este costunólido, que ya es una sesquiterpenlactona. Las enzimas que han participado, las tienen allí. Esta es una lactonización que me va a dar una lactona angular, ejemplo, el partenólido. Y cuando
reacción ocurre con el carbono 8, la lactona es lineal. Igual, se epoxida, se genera el doble enlace, se forma el hidroximetil, se oxida el aldehído, ácido, se forma la lactona y se pierde agua. Y nos dan una lactona angular. Las fuentes naturales, el jazmín, la rosa, la menta, el eucalipto, el anís, el alcanfor, las raíces de lirio o vetiver, todos ellos tienen sesquiterpenos en diferentes órganos vegetales. Hay ejemplos de sesquiterpenos, son los esqueletos de sesquiterpenos propios de los pinos y los cedros. Miren ustedes la complejidad de las estructuras. Esta es la artemisina, que les decía es antimalárica, y ahora se han formado muchos derivados de artemisina. El tratamiento de malaria ya no es solamente con artemisina, sino con otros derivados más, porque están desarrollando resistencia a la artemisina. Bien, vamos a quedarnos acá. Entonces, hay dos cosas, a ver, para conversar. Hay que terminar con esta clase y hay que evaluar los trabajos de seminario. ¿Cuándo podría ser? ¿El próximo sábado? Porque hoy día tenían que exponer, me parece, un grupo. Profesora, hoy exponían dos Sí, grupos. profesora. Dos grupos se exponían hoy día, que era mi grupo y un grupo más que no sé de cuál, a quién Nutracéutica y pertenecía. comecéutica, profesora. Ya, exacto, ahí Son exponían dos dos grupos. ¿no? Sí, Dos la siguiente grupos. exponía el final, porque es el de Buongiorno, creo. Sí, profesora, el día 13 ponía mi grupo. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Esta semana los grupos de teoría van a exponer cada uno en su grupo de prácticas. Por ejemplo, Buongiorno, usted le toca el viernes. A mí me tocó, claro, a mí me tocaba pero me tocaba la próxima semana, que era el 3 de diciembre. No, pero yo modifiqué pues los horarios. Sí, profesora. No, sí, profesora, con el cambio de horario sí, el alumno Buongiorno expone el día 3. Hoy exponía nuestro grupo de pesticidas naturales y cosmología, creo. Y el mío es de nutracéuticos, sí. Ah, nutracéutico, sí. Pero me parece que ahora han sacado un rol que el 13 es el examen. Sí, profesora. Por Pero eso. Sí, a mí un anónimo me ha mandado a mi WhatsApp, no sé quién será, porque ni lo conozco, no sé, no he puesto nombre. Pinedo. Ah, Pinedo. No, yo no he sido, calumnias, Pinedo están sí lo rajando. tengo identificado. Debe ser Ahí una está. secretaria que me ha mandado eso, no lo sé. A ver, faltan hacer preguntas a dos grupos, ¿sí? Que ya expusieron. Yo lo tengo todo anotado. Sí, profesora. Ya. ¿Y cuántos trabajos se exponían hoy día? Dos. Hoy exponían dos, profesora. Dos. Pinedo y... Infantes, nutracéuticos y comecéuticos. Ya, pero Pinedo y Profesora. Infantes son el mismo o diferente. Un No, ratito. diferentes Pinedo y grupos. Núñez. Diferente. Infantes Mi grupo es con Conmigo, Martín. Ya, pero Pinedo y Infantes son dos grupos diferentes. Ya, ¿y Sí. quién exponía la próxima semana? yo, profesora, Buongiorno. Mi grupo formado por Buongiorno y Silva. Que éramos el último grupo. Un solo grupo. Sí, un solo grupo de la próxima semana. Ya. Entonces, Pinedo e Infantes están el día sábado en práctica. Sí, profesora, Sí, un profesora. Sí. Ya, exponen el sábado. Ya, Ya, profesora. ok. Buongiorno. ¿Este sábado qué fecha es? 28, profesora. 28. Ya. Pinedo e Infantes exponen el sábado 28. Buongiorno expone el viernes 27. Aunque, profesora, hay una duda. Mi compañero Silva está en el grupo del sábado. Tendré que comunicarme con él para ver si puede el viernes. Yo en mi caso puedo también el sábado exponer, porque el sábado tengo En libre. todo ¿no? caso exponen el sábado 28 los tres. Ya, perfecto. No hay problema, profesora. Mejor. ¿Ya? Ya. Ya, profesora.
Y ahora, me falta, creo que, no sé cuántas diapositivas, me falta concluir con la clase. Entonces, el sábado, a ver, ustedes van a exponer en la hora de prácticas. ¿De acuerdo? O sea, a las 2:40 que empieza la práctica, a esa hora empieza la exposición de Pinedo, de Infante y de Bongiorno. Después de terminar con la exposición que estaba pendiente, creo, por práctica, ¿no? Sí, Sí, de flavonoides. ya. Había una práctica pendiente de flavonoides el día sábado. Esa es lo primero que van a exponer. Y luego empiezan las 3 exposiciones de teoría. ¿Está bien? Ya, profesor. Ya, Profesora, profesora. lo de flavonoides expone cada uno, como usted lo dijo, que cada uno debe hacer su PPT. Sí, yo voy a llamar a quién va a exponer. No van a Ya. exponer los 10. Ya, Yo ya, les envié a profesor. 1 o a 2. Ya. ¿Ya? Entonces todo eso está bien el día viernes, el día sábado. Sábado 28. Entonces, el sábado 28 a las 7 termino yo la clase. Entonces la clase sería de 2:40 hasta las 7. No, de 2:40 a 6, normal. La clase ¿Y de cuándo termina práctica, la clase del día de hoy? Disculpe, profesora. el sábado a las 7, igual que la semana pasada. Ya. ¿Está bien? Pero ahora, como falta poquito, será pues de 7 a 8. No tan tarde como nos quedamos la vez pasada. Profesora, Ahora, entonces estaría confirmado lo del examen final para el día el 3. próximo jueves, sí. Ok. Y profesor, una consulta. Las exposiciones de seminario, que era el trabajo de laboratorio, bueno, el seminario, ¿cuándo se realizarían? El sábado 5 y el viernes 4. Ya, ok, profesora. Profesora, Claro, ¿qué día se enviaría el trabajo completo? cada uno en su grupo. ¿Está ¿El bien? trabajo completo qué día se enviaría? No, yo voy a programarlo en la plataforma para que lo suban Ya, profesora. en la próxima semana. Eso sí, en la semana normal de exámenes. Ya, profesora. Gracias por el ¿Ya? Ya, entonces, repito, para que no se confundan. Este sábado exponen su trabajo de flavonoides. Terminado flavonoides, yo hago preguntas a los 2 grupos que quedaron pendientes. ¿De acuerdo? Porque escuché la exposición, pero no hice preguntas. Y luego de eso, exponen los 3 de teoría. ¿Está bien? O sea, este sábado 28 es solo evaluación en la hora de práctica. Y a las 7 de la noche termino la clase de teoría. Examen final. Teoría, jueves 3. Prácticas, viernes 4 y sábado 5. ¿Está claro todo? Sí, profesora. Una consulta, profesora. En el trabajo final de prácticas, el PPT que se va a armar, ¿también se va a colgar? No. Ahí van a Solo colgar la monografía. ya. Ya, profesora. Sí, el PPT es solamente para que expongas, ¿no? Y como la monografía, o sea, el examen final empieza el día lunes, ¿qué fecha es, por favor? 30, profesora. Ya, probablemente el primero va a ser la fecha en que estén subiendo los trabajos de práctica, las monografías. Ya, profesora. ¿De acuerdo? Entonces, siempre revisando la plataforma porque tienen fecha de vencimiento. ¿No hay preguntas? Entonces, nos quedamos acá por hoy, ¿sí? Sí, profesora. Gracias. Les agradezco porque ha sido una clase súper cansada, ¿no? Ustedes estarán agotados y yo también. Muy bien. Profesora, un último comentario, profesora. Dime, hijo.
Como a mí me tocaba exponer en la próxima semana, yo el día de ayer ya le envié el PPT. ¿Me puede confirmar si le llegó? Sí he visto, pero no los he revisado porque estoy full con los trabajos. Ah, ya, ok, gracias, Sí, profesora. sí lo he visto, de Bongiorno, de Navarro, también creo que he visto. Ya, A ver, profesora. ahorita lo voy a mirar un ratito mejor. Ya, profesora. A ver, voy a mirar ahorita un ratito, espérense, los que quieren confirmar. Mejor, si no después me estoy olvidando y ya no veo nada. A ver, me ha llegado de Navarro, me han llegado de Bongiorno. De Navarro y de Bongiorno me ha llegado. El que me falta es el de Pinedo, creo, ¿no? Pinedo Para ese mí no lo sí. he enviado. El mío Ya, de profesor. Infantes. Ahorita se lo envío, profesor, ahorita se lo envío. Yo le mandé Ah. la semana pasada. Ya, Usted profesora. me lo ha mandado mucho antes. Si Sí, me la lo ha semana mandado pasada. antes, sí, no hay problema. Debe estar acá. Es Voy el a PPT buscar. de investigación de la exposición de hoy día. Profesora, Acá está. Infantes, trabajo de investigación. El viernes Sí. 20 de noviembre. Sí, Sí, ya está. profesora. Ujú. Ya, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Profesora, ¿nuestro trabajo, el de Wisa y el mío, le llegó también? ¿De qué? Wisa y ¿En qué fecha lo Cachay. mandó? ¿En qué fecha lo mandó? Ay, a ver. No recuerdo, pero sí fue hace ya una semana más o menos. Pero el más antiguo que tengo es el de Infantes del 20 de noviembre. Después no tengo trabajo. Yo también le envié, profesora. De Zambrano ya he dicho. ¿Ah, no? Sí, de Zambrano sí. Ah, ya, profesora. ¿Usted es Ya. Zambrano? ¿Usted es No. Zambrano? ¿Cómo se apellida usted? Ah, Zambrano, sí, Zambrano. Ay, ya se olvidó No. hasta de su nombre. Ya, profesora, gracias. Estoy diciendo que Zambrano sí me ha mandado. Ah, ya. Ya, profesora. Zambrano sí. Zambrano, Infantes, y los últimos que me han mandado son Bongiorno y Navarro. Navarro me mandó 2 veces, creo. no, profesora, Dígame. es que yo me equivoqué de enviar, sino que es ese trabajo de investigación, no es de la exposición. Lo he eliminado. ¿Cómo se apellida? ¿Ah? ¿Usted cómo se apellida? Navarro Medina. Ah. Sino que he equivocado en enviar el trabajo. Ay. Por eso es que me hacen abrir tantas veces los trabajos. El PPT de Santonas. A ver. Bueno, yo lo voy a revisar, pero esos son los trabajos que tengo. ¿De acuerdo? Profesora, aquí lo acabo de revisar Dígame. y me dice que, bueno, la fecha que le mandé es el 16. El 16 le mandé el PDF de nuestro trabajo con mi compañero Wisa. Aquí tengo El miércoles me ha la llegado. fecha. El miércoles no sé qué fecha es. No sé qué fecha fue. El 16 es lunes, fue un lunes 16 de No, noviembre. 25 de noviembre tengo el trabajo de plantas alucinógenas. Bruno, Ah, Sí, ese es mío, Bongiorno, profesora. Que es el mandé el PPT. ¿está bien? Disculpe. Atentamente, Bruno Bongiorno. Sí, profesora, porque me tocaba la primera semana, por ese motivo lo mandé ayer. Claro. Estaría Sí. correcto. Entonces, yo no tengo que mandarle nada más, estaría correcto. Ya, ok. profesora, entonces, ¿cómo sería en mi caso? Aquí me figura en mi bandeja de entrada que sí le ha mandado en ¿Quién esa es fecha. usted? ¿Quién es Cachay, usted? profesora, disculpe. ¿Cachai Cachay. de qué fecha, Cachai? 16, profesora. 16 de noviembre me figura que yo le mandé el PDF Ya, y vamos. expuse el 19. Ya expuso. Ajá, sí, profesora. Si yo lo he dejado de exponer es que ya me llegó, pues. Si Ah, ya, no hubiera profesora. llegado, no Ah, ya, exponía. ya. Ah, ya. No, es que quería saber si le ha llegado para que pueda Ya. confirmar nada más. Gracias. Ok, Cachai. ¿Alguien más? Nada, profesora, solamente que un poco para informarle que ya le mandé ya el de mi trabajo, el de Núñez y mío. Ahorita se lo acabo de enviar. ¿Ahorita? Sí, Sí, ya me llegó. ya, gracias, profesora. Ok. Listo, chicos. Entonces ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana con algunos. ¿De acuerdo? Hasta el sábado, profesora. Nos vemos. Gracias. Con el resto hasta el sábado. Ok. Nos vemos, profesora, hasta el sábado. Chao, chicos. Chao. Para mí, profesora, cuídese. Chao. Gracias.